Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conceptos más fundamentales en finanzas: cómo calcular la tasa de retorno requerida utilizando el modelo de valoración de activos de capital, CAPM. Ahora, no se preocupen, esto puede sonar complicado al principio, pero les prometo que podrán dominarlo al final de esta sesión. Y recuerden, si en algún momento se sienten perdidos, respiren profundamente. Ustedes pueden con esto. Muy bien, comencemos con lo básico. La fórmula del CAPM nos ayuda a determinar el retorno esperado de una inversión en función de su riesgo en comparación con el mercado en general. Esto es especialmente útil cuando estamos tratando de decidir si una inversión vale la pena el riesgo. El modelo combina la tasa libre de riesgo, el beta de la acción, que mide su volatilidad en relación con el mercado, y el retorno esperado del mercado. Esto es lo que necesitamos saber. Tasa libre de riesgo, RF. Es el retorno de una inversión sin riesgo, generalmente representado por los bonos del gobierno. Beta mide cuánto se mueve el precio de la acción en comparación con el mercado en general. Si el beta es 1, la acción se mueve exactamente con el mercado. Si es mayor que 1, es más volátil. Si es menor que 1, es menos volátil. Retorno esperado del mercado, RM. Es el retorno promedio esperado del mercado en su conjunto. Ahora, así es como calculamos la tasa de retorno requerida utilizando el CAPM. La fórmula es la siguiente. La tasa de retorno requerida es igual a la tasa libre de riesgo más el beta multiplicado por la diferencia entre el retorno esperado del mercado y la tasa libre de riesgo. Veámoslo en acción con un ejemplo del mundo real. Imaginemos que estamos analizando una acción tecnológica popular, digamos Tecnova. Esto es lo que tenemos. La tasa libre de riesgo actual, representada por un bono del Tesoro de los Estados Unidos, es del 3%. Tecnova tiene un beta de 1.5, lo que indica que es más volátil que el mercado. El retorno esperado del mercado es del 8%. Ahora, introduzcamos estos números en la fórmula. Comencemos con la tasa libre de riesgo, 3%. A continuación, el beta es 1.5. Finalmente, el retorno del mercado es del 8%. Sustituyamos estos valores en la fórmula. Primero, calculemos la diferencia entre el retorno del mercado y la tasa libre de riesgo. En promedio, el retorno del mercado es del 8%, mientras que la tasa libre de riesgo es del 3%. La diferencia es del 5%, que generalmente se conoce como la prima de riesgo del mercado. En otras palabras, los inversores requieren al menos un 5% de prima para abandonar el refugio seguro que ofrecen los bonos del Tesoro y adentrarse en las aguas riesgosas de la renta variable. A continuación, reconocemos que Tecnova tiene un beta de 1.5, lo que significa que cuando el mercado sube un 1%, Tecnova generalmente aumenta en 1.5%. Cuando el mercado baja un 1%, Tecnova generalmente baja en 1.5%. Dado que el riesgo sistemático de Tecnova es aproximadamente 1.5 veces el riesgo del mercado, los inversionistas requieren 1.5 veces la prima que usualmente requieren para invertir en el mercado. Eso es 1.5 veces el 5%, lo que equivale al 7.5%. Finalmente, tengan en cuenta que este 7.5% es lo que los inversores requieren adicional a la tasa libre de riesgo, por lo que la tasa total de retorno requerida por los inversores es 7.5% más 3%, lo que equivale al 10.5%. Entonces, para Tecnova esperaríamos una tasa de retorno requerida del 10.5%. Esto significa que si la inversión en Tecnova no ofrece al menos un retorno del 10.5%, podría no valer la pena asumir el riesgo. ¿Ven? No está tan mal, ¿verdad? Ya están equipados para abordar cualquier cálculo básico del CAPM. Recuerden, las finanzas son una mezcla de lógica y números, y acaban de resolver una de las ecuaciones básicas en inversiones. Lo están haciendo genial. Sigamos en contacto.